la mierda que tienen guardada en el pecho. Traen y callen hasta estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Reprímanme la ley, dame mi blister, mi party 100. Portada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Traje cianuro pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos cansando el trago. Un mago nos quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos brazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ya, no te perdás, acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Si se guarda, esto pega como coca, la gente baila loca, que el cuello se disloca. La droga en los dedos que vaya de boca en boca. Sentí como te choca esa vaina, subió la nota. Suelto como una pulga, empezó la purga. Algo todo fresco como un purga, Nicolé. Otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo de la vida nadie se salva, que eso de la juventud es solo una actitud del alma. Que virtud extraña, ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa. Acá siempre son 4:20 y estamos de la cabeza con simpleza. Birra barata y mala en lata, mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa. El judo está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Y ahora gritamos y cantamos 9 de protesta, porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen el dueño, salgan del medio, no digo en serio. Fuera la chuta que meten al barrio, le tiran los pibes y le matan los sueños. Bueno, luego, quédate grande el agujero que estamos quitando de nuevo, sacando pa' afuera que esos carroñeros, miedo. No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. Yo te marqué bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traen y callen hasta estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party 100. ¿Ves o no ves lo que se ve? Por última vez firma un papel. ¿Ves o no ves lo que se ve? Yo nunca intenté
Bueno, hola a todas, buenas tardes. Mi nombre es Agustina Cangeni, voy a estar coordinando este conversatorio de acceso a la justicia junto con mi compañera Sofía Perini. La realidad es que para iniciar quería hablarles sobre el motivo por el cual desde Nueva Mayoría decidimos abrir este espacio abierto justamente de conversatorio y de plenario general durante estos días y tratando tantas temáticas. Y justamente el motivo es bastante simple y creo que tiene que ver más que nada con que es el momento correcto para hacer este tipo de planteos. ¿Y por qué entendemos que es el momento correcto? Justamente porque en un momento como el que estamos atravesando, tan difícil para nuestro país y para el mundo, pero no solo por la pandemia en particular en nuestro país, sino como resultado de las consecuencias sociales y económicas que ha dejado los 4 años de gobierno de Juntos por el Cambio, además de la pandemia, nos dejan en una situación muy difícil y creemos que justamente la mejor manera de contraponer a ese escenario es planteando propuestas que miren al futuro y que piensen y se conversen con la mayor cantidad de gente y planteen un panorama más esperanzador. En ese sentido, me toca mencionar una propuesta concreta que tiene que ver con esta esperanza, digamos, y este planteo a futuro, que es el Plan de Desarrollo Humano Integral. Este plan es algo que estuvo creado entre los movimientos sociales y algunos sindicatos y que plantea cuestiones tan ambiciosas como 4 millones de puestos de trabajo nuevos, la reconstrucción de la industria, que esa industria no sea cualquiera, sino una industria con conciencia ecológica, el acceso a la vivienda, digo, como para pensar en algunas de las cuestiones concretas que plantea, que hoy en día pueden resultar, si se quiere, muy ambiciosas de plantear, pero que sí tenemos la posibilidad de hacerlo en este momento y vamos a aprovecharlo. Particularmente para comentar rápido cómo va a ser la dinámica del conversatorio, la idea es que al principio tengamos una primera parte en la que todos los panelistas puedan exponer, y una segunda parte en la que podamos abrir a preguntas de todas las personas que están presentes. Así que más o menos si ven que a partir de las intervenciones o durante las intervenciones de cada uno de los panelistas se nos van ocurriendo preguntas o algo, les pedimos que se las anoten, que se las acuerden o algo, que va a haber un espacio y un momento para que podamos hacerlas. Sobre todo lo aclaro porque seguramente todos los que entraron se dieron cuenta que estaban muteados. Bueno, es por esa razón, es para que podamos abrirlo después en una segunda etapa. Así que bueno, los dejo con mi compañera Sofía para que les comente de qué va un poquito esta comisión. Bueno, buenas tardes a todos y a todes. Hoy un poco como contaba Agus, nos impulsa a discutir, a debatir y a disputar una orientación para la ciudad de Buenos Aires, la necesidad de pensar un poco en clave de pospandemia, pero también en clave constructiva, de qué tipo de ciudad queremos y cómo construimos esa ciudad para todos. La idea de hoy es que junto a la compañía de grandes compañeros y compañeras, referentes territoriales vinculados a sindicatos, a herramientas gremiales, dirigentes y dirigentes del Frente Patria Grande, funcionarios y funcionarias públicos, compañeras referentas del mundo académico, que podamos reflexionar un poco sobre lo que en este conversatorio hemos denominado acceso a la justicia, pero que tiene que ver con cuestiones más amplias y cotidianas, que tiene que ver con el acceso a los derechos humanos básicos, que hoy en día en la ciudad más rica del país sigue siendo una utopía el acceso a esos derechos. Pensar también cómo construimos en la ciudad más rica del país y también quizás una de las más desiguales, la construcción de una justicia accesible en los barrios populares, ¿no? La construcción de una seguridad democrática con una policía que esté más vinculada con las tareas del cuidado y no con la represión de las y los trabajadores de la economía popular, como son, por ejemplo, las trabajadoras sexuales. Y también pensar en que muchas veces existe una violencia institucional que está un poco encubierta,
que tiene que ver con que en la ciudad más rica del país no tenemos políticas públicas específicas para las personas que atravesaron el contexto de encierro y que hoy se encuentran intentando pensar un proyecto de vida alternativo a la cárcel. Un poco algunas de esas cuestiones son las que vamos a intentar pensar hoy, y para eso tenemos a grandes panelistas, pero también tenemos la presencia de importantes compañeros y compañeras de distintas organizaciones que se fueron sumando, así que voy a ir mencionando algunos, seguramente después a lo largo del conversatorio iremos mencionando a otros que se vayan sumando, pero no queríamos dejar de mencionar y agradecer la presencia de Silvia Sbravati, comunera de la Comuna 7, a los compañeros de la agrupación Centeno, de la Facultad de Derecho de la UBA, a Patricia Aragón Reyes, del NEP, a Adriana Ledesma, del NEP, a Fabiola Galiano, referenta territorial de la Comuna 1, a David Márcico, coordinador del Centro de Acceso a la Justicia de La Boca, Karina Murúa, que es comunera de la Comuna 12, a Vicky Liaskovich, referenta de la agrupación Hierba Mala, del Colegio Nacional Buenos Aires, Luciana Guzmán, coordinadora nacional de Relaciones Institucionales de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia. Se fueron sumando más compañeros y compañeras que seguramente iremos mencionando, pero ahora sí les vamos a dar la palabra a los panelistas y las panelistas que hoy nos acompañan. En primer lugar nos va a hablar Gabriela Carpinetti, referenta del Frente Patria Grande y directora nacional de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia. Después vamos a estar charlando con Claudio Castaño, compañero referente de la rama de liberados del MTE e integrante de la cooperativa Hombres y Mujeres Libres. Paula Viturro va a estar acompañándonos también en esta ocasión. Georgina Orellano, referenta y secretaria general del sindicato AMAR. Y por último va a estar con nosotros María Rosa Muñoz, que es legisladora del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires. Así que primero los vamos a dejar con la intervención de Gabriela Carpinetti, que es la referenta del Frente Patria Grande y directora nacional de la Dirección Nacional de Promoción y Acceso a la Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, y quizás con ella un poco lo que nos interesaba pensar como algunas puntas disparadoras, tenían que ver con poder pensar qué cambios se necesitan implementar o pensar para empezar a vincular al Poder Judicial con las demandas efectivas de acceso a derechos de nuestro pueblo, cómo podemos pensar un Poder Judicial que se piense desde el campo nacional y popular, y qué es una justicia accesible, cómo entendemos hoy que la justicia, esa justicia accesible que queremos construir, qué herramientas hay que diseñar para construir esa justicia accesible en la territorialidad. Y me parece que hoy vos, Gaby, estuviste tuiteando sobre un hecho bastante simbólico en términos de lo que es la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que ahí tenemos una punta y una herramienta para pensar eso. Ahí se escucha. ¿Ahí se escucha? Bueno, primero muchas gracias a los compañeros y compañeras de Nueva Mayoría, del Frente Patria Grande, frente del cual yo también soy parte, y estoy muy orgullosa de ser parte de este frente, que es parte también del Frente de Todos, porque hacemos un esfuerzo cotidiano que para la militancia del Frente Patria Grande no es un esfuerzo en términos de sacrificio, sino que es un deber, es una obligación y es un deseo nuestro poder vincular las temáticas específicas que hacen al debate de la ciudad de Buenos Aires en particular y del país a un programa general. Nosotros cuando hablamos de cada tema en particular, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de género, cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de salud, intentamos que cada uno de esos debates particulares y de acciones en relación a cada una de esas problemáticas esté integrada en una perspectiva general y federal. Nuestro frente político nunca piensa a la ciudad de Buenos Aires de manera aislada, no la piensa desde una perspectiva
porteñocéntrica, sino que la piensa de manera histórica. Y esto no es menor, porque nosotros queremos, como dice Alberto, como repite de manera permanente Alberto, él hizo una metáfora una vez, en uno de sus primeros discursos como presidente, que dijo que él no quería ser, que él quería ser el mejor presidente de los argentinos, ¿no? Y decía, bueno, que en el fútbol, dijo él, no había que querer ser el mejor jugador, había que ser el jugador del mejor equipo, ¿no? Bueno, haciendo esa alegoría entre el fútbol, Alberto y la Argentina, yo creo que los que nacimos en la ciudad de Buenos Aires o vivimos en la ciudad de Buenos Aires y militamos y hacemos política y queremos transformar esta ciudad, tenemos que pensarnos y pensar siempre a la ciudad como la ciudad de un gran país, federal, integrado, distribuido, igualitaria y equitativamente en materia poblacional, en materia productiva, en materia de recursos de las políticas nacionales, ¿no? Entonces, yo arranco diciendo esto porque esta conversación, que no es un simposio entre especialistas porteños en la materia de la justicia, sino que es una conversación política entre militantes que todos coincidimos en esta perspectiva. Cómo construimos una ciudad para un gran país, integrado y federal, y equitativo, ¿no? Entonces, los que pensamos la ciudad desde esta perspectiva, tenemos un conjunto de obligaciones que seguramente otros referentes políticos y otros espacios políticos no tienen, porque nosotros estamos pensando cómo hacer de esta ciudad la capital de los más de 40 millones de argentinos, y no la capital solamente de los que pueden vivir acá, porque hay que decirlo, en la ciudad de Buenos Aires viven los que pueden y la mayoría vive como puede, en materia habitacional, en materia sanitaria, en materia educativa, fundamentalmente. Y arranco con esta introducción porque para mí es la mejor manera de hablar del acceso a la justicia. Saber que el Frente de Todos tiene esta gran tarea en la ciudad de Buenos Aires, que es demostrar que somos realmente distintos que los que gobiernan hace más de una década esta ciudad. Y para mí, para demostrar que somos distintos, hay dos cuestiones y dos puntos de partida básicos. Primero, no tenemos que tener miedo de pelearnos con los sectores concentrados, fundamentalmente en materia de obra pública, en materia inmobiliaria de la ciudad de Buenos Aires. No tenemos que tener miedo de pelearnos y de discutir con los grandes grupos económicos de la ciudad. Lo que no implica ir, romper todo, pudrirla, no, porque sabemos que tampoco eso funciona, porque lo que a nosotros nos funciona siempre, lo que le funciona al peronismo y a las grandes mayorías populares, es construir consensos amplios para avanzar en materia de derechos. Eso también lo sabemos y lo aprendimos, porque por más hermosas que puedan ser muchas reformas judiciales que propongamos en el ámbito local, en el ámbito nacional, si eso no trae aparejado un consenso amplio, es lo mismo que nada. Es más, sirve como catalizador para derechizar a un sector de la población. Y si algo no queremos, es derechizar a quienes pueden ser también nuestros aliados y nuestros votantes. Entonces, hay que manejar muy finamente ese hilo. Y bueno, y con la justicia y el Poder Judicial en la Argentina siempre fueron un problema para los proyectos populares y para el peronismo. No es que esto empezó a pasar con Cristina presidenta ni con Alberto. El problema de los poderes judiciales en la Argentina siempre fueron un problema para los proyectos populares que intentaron discutir la renta agraria, que intentaron discutir la distribución de la riqueza en los grandes centros urbanos, justamente para emparejar la cosa en las periferias de nuestro país. Entonces, no creamos que esto es un problema de hace 12, 15 años. No, nos equivocamos y aparte nos encerramos en nuestro micromundo, ¿no? Entonces, el problema del Poder Judicial y los proyectos populares, llámense ampliamente peronismo, llámense ampliamente el progresismo ampliado de la ciudad, el nombre que a cada uno de los que estamos acá nos guste, es un problema de carácter estructural. Porque fundamentalmente, y acá me meto, tiene que ver
con tres barreras. Tres barreras que son las mismas que hacen al acceso a justicia en la ciudad. Una es la discusión presupuestaria. Los derechos no son gratis. Los derechos implican inversión pública. Y el acceso a derechos, el acceso a justicia y los dispositivos en materia de exigibilidad de derechos, vía administrativa, pero también vía judicial, cuando ya se agota la instancia administrativa, la vía judicial, necesitan presupuesto. Y eso es una decisión política. Yo ahí creo que el Consejo de la Magistratura, es algo que vengo conversando con algunos compañeros y creo que deberíamos poder dar una propuesta. Creo que el Consejo de la Magistratura de la ciudad debería también poder resolver y definir un presupuesto específico en materia de acceso a justicia en la ciudad. Creo que eso es algo que es realizable y que se puede hacer y que puede implicar varios ítems, ¿no? Desde la construcción de ciudades judiciales descentralizadas, en donde los magistrados del Poder Judicial, de la Defensa Pública, del Ministerio Público Fiscal, tengan la obligación de periódicamente, digámoslo así de manera simpática, algunos días por semana y alguna vez por mes, atender en los enclaves periféricos de la ciudad de Buenos Aires. Que los fiscales y los jueces caminen los barrios. Yo sé que los defensores lo hacen mucho más, y quiero decirlo también, y quiero decirlo. La defensa pública en la ciudad de Buenos Aires, me consta, como abogada litigante, que camina. Por lo menos, mucho más de lo que se conoce, y les aseguro que mucho más que la mayoría de los fiscales y jueces de todos los fueros de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a decirlo así, que los fiscales y los jueces empiezan a caminar con los defensores, vamos a decirlo de manera simpática. Yo creo en la construcción de una ciudad judicial descentralizada en varias materias, fundamentalmente civil, penal, en materia de género, en materia de seguridad social, litigios, bueno, sabemos que hay todo un proceso también de traspasos, bueno, se está debatiendo cómo va a quedar finalmente configurada la justicia de la ciudad. No quiero ser desubicada, pero se entiende a lo que voy, porque hay cosas que se están debatiendo en las esferas que corresponde, pero creo que el Consejo de la Magistratura podría bien definir un presupuesto específico para que organismos judiciales de la ciudad, magistrado, el judicial, el fiscal y la defensa pública, trabajen de manera periódica con asiento en determinados enclaves periféricos de la ciudad, ¿sí? Y eso les aseguro que genera un efecto inmediato de accesibilidad. Que en un barrio esté un juez, un fiscal y un defensor, les aseguro que genera un efecto inmediato de cercanía de la población y de las comunidades a la justicia. Entonces, esa es una idea muy puntual. Descentralización de manera permanente, con asiento estable y con obligatoriedad para los funcionarios públicos judiciales de los 3 niveles. Después creo que hay un problema de orden cultural a resolver, que en esto sí creo que tiene una tarea muy importante la militancia y los referentes políticos de la ciudad, que es cómo construimos empatía entre los funcionarios judiciales y los trabajadores judiciales con las problemáticas de los sectores populares de la ciudad, ¿no? Que un juez entienda que un desalojo no puede ser, en la mayoría de los casos, la primera posibilidad. O que entiendan que la demora en resolver un problema en materia de salud no es admisible. Digo, hay muchas cuestiones que tienen que ver con que las urgencias para unos no son comprendidas con urgencias para otros, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo muy importante de orden cultural que no se resuelve de un día a otro, que es poder interpretar la vida que llevan adelante los sectores populares, ¿no? Que en la ciudad de Buenos Aires no haya una política entre el Ejecutivo y el Judicial para la población que pasó por la experiencia carcelaria y hoy está liberada y vuelve a vivir a los mismos barrios que los expulsaron, porque en general el liberado vuelve al mismo lugar que se lo expulsó o va buscando errante, ¿no? Cual Quijote por la vida, un lugar desde donde volver a empezar. Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene que tener identificado cuántas personas son liberadas del sistema penitenciario y vuelven a vivir en la ciudad en la misma condición en que se las expulsó. Bueno, hay que hacer un trabajo específico ahí, y eso es coordinado entre el ámbito, los ámbitos
judiciales, más allá de las competencias. Sabemos que los liberados del sistema penitenciario federal o provincial no es materia de la justicia de la ciudad, pero sí vuelven. Muchas de esas personas vuelven a vivir acá, entonces hay que poder articular una política alrededor de eso, porque aparte muchos vuelven a reincidir en delitos en donde puede estar implicada la ciudad o trabajan en la economía popular y vuelven a ser perseguidos con contravenciones, por ejemplo, ¿no? De la propia justicia de la ciudad. Nosotros sabemos que hay muchos compañeros que pasan por la experiencia carcelaria y la única posibilidad de reinsertarse social y laboralmente es a través de la economía popular. Entonces trabajan en la ciudad, son perseguidos penalmente por la justicia de la ciudad y entonces se la pasan la vida siendo perseguidos. Bueno, hay que articular una política específica ahí. Y después, para terminar con esto, es el tercer punto, la tercera barrera que está asociada al primer diagnóstico que yo hago, que es tenemos que construir en el buen sentido lo digo, porque yo creo en los políticos, creo en las referencias políticas y creo en la construcción, porque existen políticos así, de una clase política que discuta realmente los intereses y que no tenga miedo de enfrentar a los intereses concentrados y hegemónicos de la ciudad que impiden la ampliación de derechos. Lo que nos pasó hoy con Clarín es ejemplar. Los jueces de la ciudad, una parte importante de los jueces de la ciudad le tienen miedo a Larreta y le tienen miedo a Clarín. Bueno, es una realidad con la que no podemos enojarnos. Pero sí tenemos que tener claro que pasa eso, que hay una parte importante de los magistrados de la ciudad que tienen miedo. Bueno, con el miedo es muy difícil enfrentarse a determinados intereses poderosos. Entonces, ¿cómo construimos una clase política que nos invite a todos a dejar de tenerle miedo, a Cambiemos en la ciudad, a los sectores concentrados en materia inmobiliaria, como decía, en materia habitacional, y a los medios hegemónicos, ¿no? Bueno, quería hacer esta breve introducción. Como saben, nosotros estamos trabajando en muchas propuestas en acceso a justicia, que para mí no son patrimonio de ninguna organización. Yo soy muy crítica y muy autocrítica de quienes asumen funciones en los poderes ejecutivos y piensan que esa política pública, ese programa le pertenece a la agrupación de la persona que pusieron ahí. No, hay que hacer todo lo contrario. Yo que soy parte de una pequeña herramienta de una política nacional como acceso a justicia, la conduzco, nada más ni nada menos, la conduzco, tengo la obligación de conducirla. Si por algo me preocupo es por articular con el conjunto del Frente de Todos en la ciudad en primer lugar, para que esa política nacional tenga despliegue en el territorio y que podamos demostrar que el Estado Nacional sí descentraliza, que el Estado Nacional sí está con los sectores vulnerabilizados en la ciudad y que hay política nacional ahí donde Larreta se corre, ¿no? Y eso implica un esfuerzo conjunto de todos, pero fundamentalmente un acuerdo importante entre los referentes políticos y las organizaciones, porque todo lo demás se ordena. Así que bueno, agradecerle a María Rosa, que yo sé que es parte de las compañeras que transite este sinuoso camino entre la institucionalidad y la lucha, y no es fácil, yo también ahora estoy en ese sendero, y no es sencillo, sobre todo cuando uno, como nosotras y como todos los que estamos acá, somos personas de convicciones, de principios y fundamentalmente de sensibilidad con el destino de nuestro pueblo y sobre todo el pueblo humilde y más castigado. Agradecerle otra vez a las compañeras de Nueva Mayoría, del Frente Patria Grande, a Georgina, y lo que me gusta de este panel es que seguro que todas las que nos invitaron y a Claudio, no todos pensamos lo mismo estrictamente sobre algunos temas, pero lo importante es que sobre este piso de cuestiones pensemos lo mismo, construyamos un gran piso de acuerdos y que la discusión sobre la justicia en la ciudad esté vinculada a un programa federal de transformación y sobre todo a construir una alternativa para en 3 años ganarle al proyecto excluyente de Cambiemos y de Larreta, y eso va a depender casi exclusivamente de nosotros y de nosotros. Así que muchas gracias, compañeros, compañeras. Muchas gracias, Gaby. Fundamental, creo que los aportes de Gaby con estas 3 barreras que hoy existen para el acceso a la justicia, creo que nos quedamos pensando en cómo derribar esas 3 barreras que mencionaba Gaby.
Y ahora le vamos a dar la palabra a Claudio Castaño. Él es integrante de la cooperativa Hombres y Mujeres Libres y además referente de la Ciudad de Buenos Aires, de la rama de liberados, liberadas y liberades del MTE. Clau. Ahí va, ahí se me sacaron. Buenas tardes a todos. Nada, escuchándola a Gaby, se me cruzan un montón de cosas por la cabeza, ¿no? Digo, nosotros de este espacio donde tuvimos oportunidad de expresarlo, en el recorrido que tuvimos durante un montón de años, siempre levantamos la voz de las necesidades que tenían los compañeros y las compañeras cuando recuperaban la libertad. Eso es lo que decía Gaby, la falta de acceso a la justicia, no tener a dónde vivir, no tener dónde comer, no tener con qué vestirse. Hoy que hay un montón de compañeros y compañeras que se comprometieron con esta problemática, ¿no? Que ya no somos unos cuantos, somos un montón de compañeros y compañeras trabajando. Uno va viendo las realidades que hay, la cotidianidad. Lo que sí estamos seguros es que ningún compañero quiere volver a la cárcel, nadie quiere volver a la cárcel. Siguiendo con las palabras que decía Gaby, ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa que la justicia te encarcela? O te encarcela porque cometiste un delito, te encarcela porque sos negro, te encarcela porque, no sé, por cualquier cosa, porque sos de un barrio humilde. ¿Y qué pasa que después cuando cumplís esa pena? Esa laguna que hay ahí, eso que pasa que el Poder Judicial ni siquiera cumple la ley constitucional, digo, ni siquiera el Pacto San José de Costa Rica, ni los derechos constitucionales 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, que va en relación con la 24660, que la finalidad de la 24660 dice que las personas que pasaron por el encierro puedan cumplir, no vuelvan a cometer delitos, puedan tener trabajo, puedan tener educación, puedan tener una vivienda. Digo, ¿qué pasa ahí con la justicia? Que igual creemos, desde el MTE, desde la rama liberado, que el cambio, la falta es cultural, esa lucha que dice Gabriela que hay que dar, esa disputa que hay que dar, que no hay que tener miedo a pelearlo y a discutirlo en cualquier ámbito y con cualquiera. Yo tengo un refrán que digo que no quiero ser amigo de ningún político, no porque la política sea mala, pero digo, cuando uno se sienta en una mesa a discutir las políticas públicas para los compañeros y las compañeras, del otro lado la otra persona no estuvo nunca detenida. Y la verdad que las necesidades de los compañeros son un montón. Digo, me parece importante haberlos juntado acá y que, como decía Gaby, que hay un montón que pensamos, no sé si igual, pero tenemos afinidad en un montón de temas. Es importante. La verdad que yo no sé cuánto tiempo voy a morir, pero cuándo me voy a acabar muriendo, pero lo único que me quiero morir es que los compañeros y las compañeras cuando salgan de la cárcel tengan políticas públicas, que tengan laburo, loco. Lo único que pedimos es laburo. Nosotros lo organizamos solo pidiendo laburo, queremos trabajar. Los compañeros, nadie quiere volver de vuelta a la cárcel. Todos los compañeros quieren tener la posibilidad de laburar. Yo no voy a citarme, che, pero yo pasé toda mi vida en cana. ¿Y cómo uno puede agarrar y, che, se organizó del laburo? Conocemos un montón de compañeros que como decía Gabriela, el único lugar que encontramos es la economía popular, y así todo, te paran en la calle, te rompen la bola, a los vendedores ambulantes, joden a los pibes. Digo, me parece que es el momento. Yo soy un soñador y la verdad que quiero creer que la conducción de este gobierno, o los políticos de este gobierno, alguno, por lo menos le podamos llevar esta discusión de políticas públicas para los compañeros, sin que tengan miedo, porque entiendo también que hay un montón de compañeros de la política que les cuesta, porque no conocen, porque nunca le hablaron del tema, porque no saben que las personas no nacen chorros los pibes y las pibas, ¿eh? Eso no nacen chorros. Y la verdad que hay que darle a la discusión. Acá en la ciudad de Buenos Aires somos ciudadanos de la ciudad y la verdad que no hay ninguna política, no hay nada destinado para los compañeros y las compañeras. Y la verdad que nosotros pensamos
si vos sos ciudadano de la ciudad o donde fuera, y sí, si cometís un delito, seguramente vas a perjudicar a otra familia, te vas a perjudicar vos y a otra familia. Y la discusión hay que dar es que la verdad que somos ciudadanos de acá o de donde fuera, pero la discusión es que los compañeros tienen que tener trabajo. Hay que fundamentar eso, hay que militar eso, hay que dar la discusión de eso, que la verdad que ahí es un tema, la verdad es un tema yo la verdad que no vengo participando mucho en ninguna discusión o planteándola esto en algún político o en algún ministerio o donde fuera, pero me parece que la batalla es cultural, de una es cultural. Y después esa falta que tienen los jueces de nada. Yo me acuerdo patente cuando recuperé la libertad. Quedás ahí, viste, salís y parece que, nada, una soledad, un vacío, más allá que esté en libertad, ¿no? Porque el sostener, por más que los compañeros y las compañeras quieran hacer un montón de cosas cuando salen en libertad, las expectativas, ¿cuáles son? No hay ninguna posibilidad. Así que, nada, compañeros, me parece que tenemos que dar batalla y tenemos que dar la discusión en todos los ámbitos, que tiene que haber políticas públicas para los compañeros y las compañeras. Y acá estamos, en la ciudad estamos re olvidados. No hay nada acá. Así que, nada, soy un soñador y pienso que hay que hacerlo, y cueste lo que cueste, porque la verdad que cuando hablamos de los liberados, no voy a nombrar a nadie, ¿no? Pero te cagan todo en poner una firma, les cuesta un montón, y esa es la realidad. Entonces hay que contársela, hay que dar la discusión. Yo estoy agradecido de haber participado acá con ustedes y en representación de todos los compañeros del MT. Hay que dar la discusión, así que nada, eso, es política de seguridad, es lo que no quiere ver la compañera, o no se da cuenta, o no quiere, no sé, pero la compañera del Ministerio de Seguridad es una socióloga. Tenemos que entrarle por cualquier lado. Es política de seguridad. Que las personas no cometan más delitos es política de seguridad. Dicen, no, depende del Ministerio de Justicia. Bueno, está bien, vamos al Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia no tiene ninguna política para los compañeros cuando recuperan la libertad. Y vos que andás todos los días por todos lados, las villas, lo de los compañeros, lo de las compañeras con arresto, que esto, que el otro. Encima después te tenés que fumar los funcionarios que no sé, que están dibujados ahí, que le ponen, no sé, no me sale ahora lo que estaba ahí en Constitución, ese programa que había, que son un desastre, ¿verdad? Pero el funcionario es un desastre, porque por ahí hay recursos, y se puede hacer una mesa con distintas con las organizaciones, con referentes de los partidos políticos, con legisladores, y crear algo. Pero hay un funcionario, ponen un funcionario ahí que no entendemos por qué lo sostienen, porque son funcionarios del gobierno anterior. Así que, bueno, compañera, gracias. Gracias por dejarme hablar, y eso, nada más. Muchas gracias, Claudio. Me parece que nos dejás la tarea de pensar cómo hacemos para construir políticas públicas para los y las liberadas en la ciudad más rica del país, ¿no? Creo que es una deuda pendiente de la ciudad y lo dejaste muy, muy en claro. No hay otra salida para los compañeros y las compañeras que no sea el trabajo. Vamos a ir nombrando también otras personalidades, compañeros y compañeras que se fueron sumando. Está Paula Casal también, que es docente, trabajadora de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia. Fernando Torres, compañero de Tres Banderas de Capital, y algunos otros compañeros que luego seguramente se irán sumando e iremos nombrando. Ahora le vamos a dar la palabra a Georgina Orellano, que es secretaria general del Sindicato MAR y referenta, obviamente, de las compañeras trabajadoras sexuales. Georgina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Bien, van a escuchar un ruido de autos porque estoy en una jornada con las compañeras acá en Camino de Cintura, pero bueno, siempre haciéndonos el tiempo y el espacio, agradeciendo a los compañeros por la invitación
La verdad que hoy, cuando recordaba que teníamos esta invitación a participar en esta charla de acceso a la justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pensaba mucho cómo arrancar explicando cuáles son los problemas, las barreras que tenemos quienes ejercemos el trabajo sexual en una ciudad que la única política que tiene hacia nuestro sector es una política punitiva. Y cómo cuesta que muchos compañeros y compañeras, lejos de dejar por ahí de lado el debate histórico que hay dentro de los espacios feministas en torno a qué debe hacer el Estado o no con las trabajadoras sexuales, si reconocer o no el trabajo sexual es una política que debe llevar adelante y deben acompañar desde el campo nacional y popular, no han avanzado y no se avanza en pensar que la única política destinada históricamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en el resto del país, para con nuestro sector, son códigos contravencionales que restringen el uso del espacio público para la oferta de servicios sexuales y que la vigencia de estos artículos le otorgan mayor poder a la policía, a la fuerza de seguridad, para que nos sigan coimeando, para que nos sigan amedrantando, para que nos sigan hostigando, para que nos detengan de manera totalmente arbitraria, para que la policía tenga el control sobre el espacio público y decida y defina quién puede hacer uso y quién no, y ahí quienes quedamos en los márgenes de esta ciudad somos los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, somos las trabajadoras sexuales, quienes más padecen el hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad, son las compañeras migrantes, porque también hay que tener en cuenta que el poder judicial que tenemos es totalmente clasista, es racista, es selectivo. Las veces que nosotras intentamos acceder a la justicia se nos ve como sujetos pasivos o si no como sujetos criminales. Cuando hay muchas compañeras que vienen confiadas en que un juez y un fiscal, cuando las entreviste y luego de contarles su historia, de por qué comenzaron a ejercer el trabajo sexual, en qué momento, cómo fue el operativo, y que puedan dar cuenta de la arbitrariedad y la autoridad que tiene la policía con las detenciones totalmente arbitrarias que realiza, el juez, el fiscal, las va a comprender, y después cuando llegan a la fiscalía, cuando van a los pasillos de Comodoro Pi, cuando se encuentran con los secretarios y con las secretarias de distintas dependencias, con operadores judiciales, terminamos siendo un número más, ¿no? Al fiscal no le importa tu vida, no muestra interés en la historia que le estás relatando. Somos un número, ¿no? Terminamos llenando lamentablemente el número de estadísticas de cuántas contravenciones realiza la policía de la ciudad por año, por ejemplo. Y los barrios más afectados siempre siguen siendo históricamente los mismos: la Comuna 1, el barrio de 11, la Comuna de 8, la Comuna 7, el barrio de Flores, la Comuna 1 era el barrio de Constitución, el colectivo más afectado es el colectivo travesti trans, o las compañeras migrantes de nacionalidad peruana, paraguaya, ecuatoriana. El 90% de esas faltas contravencionales caen, y las únicas compañeras que se ha logrado, ¿no?, de la justicia que tengan que cumplir, que la justicia sí o sí las ha hecho que cumplan por haber estado en falta con el uso del espacio público, terminan haciendo trabajo comunitario, terminamos siendo la obra de mano barata del gobierno de la ciudad. Y siempre que se discute, porque siempre que se cambia de gestión o todos los años, cada 4 años, cuando hay elecciones en la ciudad, por más que hace más de 12 años esté lamentablemente la misma fuerza política gobernándonos, siempre se discute la modificación del Código Contravencional, ¿no? Y ahí siempre caemos las trabajadoras sexuales, los vendedores ambulantes, los compañeros artesanos, los artistas callejeros, y nunca se logra derogar esos códigos que nos persiguen y que nos empujan a mayor clandestinidad y mayor persecución policial.
nos cuesta, creo que todavía es una deuda pendiente del campo nacional y popular pensar una agenda en cuestión de seguridad que sea antipunitivista. Creo que ahí repetimos la lógica de la derecha. Siempre nos corre la derecha y terminamos en esa agenda, ¿no? Con tibieza, como decía el compañero, cuando se hablan de los compañeros presos. Pasó en la cuarentena, ¿no? Cómo caímos en ese discurso que nos impuso la derecha. Vuelve a pasar, ¿no? Con la policía, con el accionar de la policía. Se habla mucho de todos los problemas que nos está dejando la cuarentena, la pandemia, la desigualdad, pero muy poco se dice lo que está haciendo la policía de la ciudad en la calle, amedrantando a los sectores populares, porque siempre en los operativos vemos que los pibes con visera, los vendedores ambulantes, los pibes que salieron ahora a vender desde plantas, a vender medias, son los que son puestos contra la pared, son requisados, le sacan la mercadería. Lo mismo pasa con las trabajadoras sexuales, que son constantemente objeto de persecución. Y me parece que una de las deudas que tenemos, yo lo digo como peronista y como parte, me siento parte del campo nacional y popular, pensar una agenda en cuestión de seguridad que sea antipunitivista y que involucre a los actores históricamente castigados por el derecho penal, históricamente olvidados por la justicia y históricamente perseguidos por las fuerzas de seguridad. Pensar una nueva ciudad o pensar un modelo de ciudad, creo que tiene que, primero y más que nada, poner en agenda la disputa política de sentidos. No siempre que hay campañas, aparece como la campaña de la derecha, limpiar las calles, las redadas y los operativos con los compañeros manteros, los compañeros de la comunidad senegalesa, de la comunidad haitiana. Ahí también aparecemos las trabajadoras sexuales, y es una agenda súper barata que le sale a la derecha, ¿no? Porque es más de lo mismo, es hablar de seguridad, es poner más policía en la calle. Y me parece que la seguridad tiene que ser pensada de una mirada mucho más integral, y dejar de pensar que la policía nos resuelve la vida, que la seguridad es que tener un poli en la esquina, una garita, tener cámaras de seguridad. Eso es una política de seguridad integral. Y es la deuda que siempre nosotras remarcamos. Me parece que en las campañas electorales, ahora de cara al próximo año, ¿no? Debería en la agenda comenzar a tensionarse y a poner en disputa todas estas cuestiones que siempre se quedan por fuera de la agenda política. Creo que la derogación de los códigos contravencionales o modificar los códigos contravencionales en la ciudad de Buenos Aires es una deuda histórica, pero que nos haga parte, ¿no? Nosotras no nos queremos enterar, como siempre ha sucedido, que nos enteramos cuando está ya la modificación en marcha, y como ellos aún hoy tienen, ellos y ellas tienen aún hoy la gran mayoría, directamente ni siquiera escuchan nuestras voces, pero sí ahí confiamos en que los compañeros y las compañeras que tengan una perspectiva antipunitivistas puedan escuchar a los sectores involucrados, y que puedan poner en el eje común lo que sucede con la policía en la ciudad. O sea, la corrupción, sin ir más lejos, hace poco en la comisaría de Constitución, que es uno de los barrios donde hay mayor concentración de trabajadoras sexuales, hubo un allanamiento en la comisaría y destituyeron al comisario y al subcomisario por extorsión. Y eso no salió a ningún lado. Y eso nosotras y nosotros quienes convivimos en el barrio diariamente con los operativos, con las razzias policiales, con las detenciones arbitrarias, lo venimos denunciando, ¿no? Que la policía no te cuida, la policía te extorsiona, la policía te coimea, la policía te persigue, la policía hace abuso de su accionar, y muchas veces se ampara también en la mirada que tienen los vecinos y las vecinas, una mirada reatravesada por cuestiones morales, conservadoras, que lejos de apelar a la solidaridad o a la, no me gusta la palabra empatía, porque creo que la palabra empatía hace un borramiento de lo que verdaderamente tenemos que tener todos y todas como militantes, ¿no? Que es conciencia de clase. Pero bueno, al ciudadano, al porteño y a la porteña le sale siempre esta cosa re progresista de decir, bueno, hay que tener empatía con el otro. Bueno, ¿qué pasa cuando hay una trans haciendo uso del espacio público
parada en tu vereda, en vez de bajar y preguntar si necesita algo, cómo está pasando la pandemia, lo primero que haces es llamar a la policía, pensando que no querés ver lo que te molesta, no querés ver a la traba pobre que está ganando la vida como puede, no querés ver al vendedor ambulante, no querés ver a la trabajadora sexual que lejos de estar pasando una cuarentena digna en su casa, con derechos y con un Estado presente, está arriesgándose en este contexto de sanitario y frente a esta pandemia, arriesgándose a salir a trabajar, exponiéndose al maltrato policial, exponiéndose a ejercer el trabajo sexual en condiciones mucho más precarias, porque sí o sí tiene que pagar su habitación del hotel, porque si no la paga, se queda en la calle, porque la van a desalojar, porque el decreto presidencial de prohibición de desalojos no llega a los sectores como nosotras, que alquilamos de palabra, con contratos y arreglos económicos de palabra. Justamente todo este tipo de abuso se despliega por la falta de derechos laborales, y a la hora de alquilar el acceso a la vivienda también es una ausencia total del Estado que nos expone a tener que lidiar con los dueños y dueñas de los hoteles, que a veces hasta llaman a la policía para que sean cómplices de los desalojos de nuestras compañeras y de nuestros compañeros. Ni hablar que el acceso a la justicia para nosotras no existe la justicia, porque la justicia es la primera que vulnera nuestros derechos, es la justicia que nos saca la tenencia a nuestros hijos e hijas, porque por el solo hecho de ejercer el trabajo sexual generan esta mirada atravesada por el estigma social y la discriminación de seres incapaces que no podemos desarrollar libremente nuestra maternidad como lo puede ser o desarrollar cualquier otra mujer. Tenemos un montón de casos de compañeras que acompañamos también acá en la ciudad de Buenos Aires que están en juicio por la tenencia de sus hijos y de sus hijas. Y eso para nosotras no es solamente un problema, ¿no? Eso para nosotras es una de las grandes consecuencias de ejercer un trabajo que sigue clandestino, y la mirada que tiene la justicia en torno a los trabajos de la economía popular. La justicia y la mirada clasista está re alejada de lo que le sucede en la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Todas las estrategias y herramientas que nosotras desarrollamos para poder sobrevivir se traducen en libros en los juzgados de actividades criminales, ya sea organizándonos para poder ejercer el trabajo sexual sin ser alcanzadas por el derecho penal, o ya sea hacer uso del espacio público para poder ofrecer nuestros servicios y poder trabajar. Se traducen en códigos contravencionales, se traducen en una falta, se traducen en causas abiertas que se le hacen a las compañeras, y eso es lo que quería decir en esta charla, de que si está nuevamente, siempre aparece latente la idea de construir una ciudad para todos, para todas y todes. Creo que tiene que ser una ciudad con una agenda de seguridad, con una perspectiva antipunitivista, y que dejemos de pensar que la policía es lo único que podemos pensar en cuestiones de seguridad. Hay que ampliar mucho más la mirada y pensar en políticas más integrales que incluyan a los actores políticos y sociales, que nos hagan parte y que dejen de tener esa mirada clasista y selectiva con la vida de quienes desarrollamos trabajos precarios y sin reconocimiento de derechos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Georgina. Mientras hablabas no podía parar de pensar lo urgente que es que demos esta discusión sobre seguridad como campo popular y cuán pendiente lo tenemos hace tanto tiempo, así que la verdad que tu aporte es muy valioso en ese sentido y nos impulsa a todos a empezar a dejarnos de joder y dejar de esquivarlo y empezar a trabajarlo seriamente. Bueno, yo ahora paso a darle la palabra a Paula Viturro, que es abogada feminista, investigadora y docente de la UBA. Paula, ¿estás por ahí? Sí, acá. ¿Listo? ¿Estás? Hola.
Buenas tardes. Bueno, un gusto, un placer estar aquí con compañeros que quiero tanto y que respeto tanto como Georgina. Yo pensé que venía de telonera de Georgina, era mi sueño, pero bueno, me pusieron después. Y bueno, un gusto, Claudio, que es la primera vez que comparto un espacio con él, lo mismo con María Rosa, y bueno, Gaby sí que la conozco, un abrazo a Gaby. Y bueno, la verdad que mientras escuchaba las presentaciones de mis compañeros previos, dudaba porque yo di por sentado, desde que me convocaron supongo que sí, por mi rol de profesora de Derecho Crítico en la Facultad de Derecho, porque el contacto lo dieron las chicas de Derecho de la mesa, pero bueno, por el tono que tiene la conversación, creo que algunos lo deben saber, pero quiero compartir que yo soy funcionaria judicial, yo soy secretaria letrada del Tribunal Superior de la ciudad desde el año 99, que es el año en que se creó. Trabajé siempre con Alicia Ruiz, que es una jueza que históricamente ha sido la disidencia en ese tribunal, y por lo tanto, tal vez lo que yo había preparado antes, en función de lo que han señalado los compañeros, yo creo que lo que tengo para aportar no es tan importante, pero me parece que, bueno, si bien yo puedo ser no sé, también creo que puedo ser, hay una autora, Haraway, una feminista, que habla de los testigos, ¿no? O de cierta forma de ser testigo, y yo creo que algunas cuestiones tal vez que no eran las que pensaba decir, pero que me gustaría señalar acá para completar lo que dijeron Gabriela, Claudio y Georgina de mi experiencia, que no es corta. Mi experiencia en el Poder Judicial de la ciudad tiene la historia del Poder Judicial de la ciudad, que tiene 20 años. Yo tengo una visión bastante pesimista, pero como soy una militante creo que las cosas se pueden cambiar. Yo creo que hay algunos factores que hay que analizar muy bien desde el campo popular para pensar la justicia, y es que tanto dentro de la organización institucional de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y supongo que es idéntico en la justicia nacional, que aún no está terminada de traspasar a la ciudad, pero pienso sobre todo en la ciudad, quienes a lo mejor formamos parte de un ideario político amplio, incluyente, que entiende la democracia como realización de derechos, inclusive derechos sociales, que es lo que más viola tal vez la ciudad de Buenos Aires. Me parece que somos como una masa crítica muy poco representada a nivel institucional, y esto tiene que ver con todos los años que el macrismo ha gobernado la ciudad. Y esto lo quiero señalar porque el Poder Judicial de la ciudad se conformó bajo bueno, también estuvo el gobierno de la Rúa y el periodo de Ibarra, pero lo cierto es que toda esa justicia se consolidó durante los largos años de gobierno macrista en la ciudad, y que no sabemos cuándo será su fin, pero lo cierto es que gran parte de la estructura del poder de la ciudad, a pesar de que siempre los poderes judiciales son, como decía Georgina, clasistas, excluyentes, no conocen ni los territorios, como señalaba Gabriela. Yo tengo compañeros de trabajo que te dicen que no cruzan de la avenida Rivadavia. Todo eso está, pero además el Poder Judicial de la ciudad es bastante joven en su corte etario, y tiene una extracción que se corresponde con el segmento político a partir del cual ha llegado a la magistratura. Y yo creo que esa es una dificultad que va a haber que considerar para pensar en las incidencias institucionales. Lo mismo pasa en las facultades de Derecho, aún pensando en la UBA. En la justicia de la ciudad, además, hay un componente, en la UBA también somos pocos, por lo menos Derecho es bastante liberal, radical en su composición, radical del partido político, no radical de ideología, pero además ahora se junta con la emergencia fuerte de sectores conservadores en el ámbito del derecho, que provienen de otras subsidias ideológicas, como son algunas universidades privadas que se consideran de élite y que tienen mucha presencia en la ciudad de Buenos Aires, lo cual va a ser una dificultad también para pensar estrategias, creo yo, de democratización de la justicia.
la incidencia cada vez más fuerte de funcionariado que viene de Ditela, que viene de San Andrés, universidades que están absolutamente ajenas a lo que pasa en esta ciudad. Y a mí me parece que eso va a ser, tal vez son todos ejemplos o datos, de hecho, pero que tienen que ver con cómo se conforma un sentido común jurídico, ¿no? ¿Qué aprendemos? ¿Cómo se forma la idea de élite, ¿no? Las facultades de Derecho son, Duncan Kennedy, un autor yanqui del movimiento crítico del derecho, dice que son lugares de educación para la jerarquía, y sobre eso también quería decir algo. Un problema grande, creo yo, que tenemos para pensar espacios democráticos en términos de justicia en la ciudad de Buenos Aires, es que, como históricamente sucede, el trabajo sucio se le deja a las fuerzas de seguridad locales, ¿no? Y entonces a veces perdemos el ojo respecto de qué están haciendo discursivamente los tribunales que avalan esos comportamientos judiciales. En el año 2015, en la Ciudad de Buenos Aires, tuvimos un fallo que habilitó la detención de personas por no portación de documento. Esa jurisprudencia sigue vigente, por ejemplo. Entonces, sí, por eso es muy importante discutir los procedimientos de ingreso democrático, porque el hecho de que aún con procedimientos democráticos tengamos que presentar un montón de cartas de aval, por ejemplo, bueno, esas cartas de aval son casi como invitaciones a casamientos de élite, ¿no? Hay varios aspectos ahí, pero sobre todo me gustaría también llamar la atención sobre esto, sobre la poca visibilidad que tiene en el discurso público la producción jurisprudencial de la justicia de la ciudad, ¿no? Me parece que hay una disputa ahí de sentido que hacer y que es necesario que se conozca cuál es ese sentido común que instaura la justicia de la ciudad, sobre todo a partir de su fuero, que entiendo yo, más conservador, que es el penal, penal, contravencional y de faltas. Pero bueno, hay un montón de sustento legal que se da a partir de la producción jurisprudencial que en general no se cuestiona porque, claro, lo más ostensible es lo que hace la policía. Y respecto de esto, porque lo señaló muy bien el compañero Claudio y Georgina, a mí me hizo acordar mucho, bueno, yo ya lo sé porque la escucho a Georgina en otros lugares, yo era muy amiga de Loana Darkins, hemos militado mucho, y bueno, y además por mi experiencia en mi trabajo. Hay una situación ahora que es muy parecida a una que discutíamos en los años 2000 y en los 90, cuando se hablaba de Giuliani, que fue un alcalde de Nueva York. El tipo tenía una cosa que se llamaba políticas de bajo impacto. ¿Qué implicaban estas políticas de bajo impacto? Que se daba rienda suelta a nivel policial de algunas acciones, pero que no tenían un correlato en el espacio judicial. Por ejemplo, esto que cuenta Georgina, la cana va y aprieta a las compañeras o a los compañeros que están en distintos aspectos de la economía popular, o bien en la oferta de sexo, o bien en la oferta de, no sé, de alimentos, de productos que pudieran vender los compañeros en la vía pública. La policía interviene, hace procedimientos ilegítimos, abusa de esa fuerza, y después la fiscalía a veces no avanza con esos procesos, pero hace esto que señalaba Georgina, le pone distintas formas de punición a esas personas que generan restricción de sus derechos, a veces hasta restricción de la circulación de la posibilidad de circular, que era algo que pasaba mucho con el artículo 81. Bueno, la trabajadora sexual que no puede caminar en los 10 cuadras a la redonda. Bueno, pero vive en Constitución, no solo trabaja en Constitución. Entonces no puede salir de su casa porque si no es detenida. Entonces, ese tipo de mecanismos donde por un lado se permite el abuso policial, pero por otro lado se esconde porque la causa se archiva, se hace una suspensión de juicio o prueba, esa persona queda atada a ciertas obligaciones y en algún sentido se convalida esa fuerza policial, ¿no? En ese sentido pareciera que ahí no hay grandes batallas jurídicas para el sentido común de las facultades de derecho, que a lo mejor tienen sus grandes discursos teóricos en torno al derecho penal, pero
no se hacen cargo de que gran parte de las disputas en torno del punitivismo tiene que ver también con estas esferas del derecho administrativo sancionador, como son las faltas en la ciudad, de los códigos contravencionales y el rol que le permite a la policía. Y por otro lado, el correlato, que me parece que es muy importante, yo presupongo que a lo mejor entre quienes están escuchando y quienes tienen trabajo ligado a lo judicial, a la posibilidad de activar, siempre somos pocas personas en los espacios, ¿no? Pero me parece que también hay un eje muy importante. Por un lado, esto que señalaba Georgina, de cómo se manifiestan los discursos punitivistas que tienden a impulsar el desarrollo de los segmentos penales, pero yo creo que también a veces, como tenemos que discutir tanto el punitivismo, nos olvidamos de insistir para disputar todos esos espacios que se juegan en otras ramas de la justicia, como podría ser el derecho administrativo en la ciudad, que es donde se juega el maltrato a trabajadores de la salud, a trabajadores de la educación, la falta de acceso a vacantes en las escuelas, la falta de conectividad, la falta de transporte público para niñas de sectores populares para llegar a la escuela, en fin, una infinidad de situaciones, y nombro todas estas porque estas creo que tienen que ver con el eje por el cual seguramente pensaban un poco en mí, que tiene que ver con toda esa agenda de género, que en general el discurso más liberal, que es el que tiene hegemonía en estos espacios, tiende a reducirlo a bueno, que haya una protección en el ámbito penal respecto de la violencia que sufrimos las mujeres, y que invisibiliza todos estos espacios que hacen a los cuidados y a la vida cotidiana, que es donde se nos juega gran parte de las libertades, la posibilidad de que nuestras niñas puedan ir a la escuela pública, que el docente tenga conectividad, que, no sé, por un ejemplo, que lo que se llaman franqueros, que son los trabajadores de la salud en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que trabajan en las terapias intensivas y que constantemente tienen que litigar para que se les reconozca un plus legal, ¿sí? Y tienen que llegar hasta Tribunal Superior y a veces ni siquiera se les reconoce. Entonces, generar espacios donde podamos disputar también esos espacios, generar que los derechos no es solo que no nos repriman, sino poder gozarlos, y todos estos aspectos están siendo vulnerados en la ciudad de manera cotidiana, y a veces cuando hay algún alivio, tiene que ver con que justo en ese lugar hay una persona aliada, pero que a lo mejor el peso institucional, pero es una casualidad o una contingencia. Estoy pensando, por ejemplo, el programa de género del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, ha acompañado a más de 300 compañeras que han pedido, compañeras de institución de prostitución que han pedido, y la mayoría de ellas trans, que han pedido por su situación habitacional, y si eso en algún punto ha caminado, es porque ahí hay una compañera histórica del movimiento de mujeres, que es Josefina Fernández. Entonces, me gustaría a lo mejor eso, poder compartir la idea de que es muy importante también generar redes entre las pocas personas que a lo mejor están en lugares institucionales en los que a lo mejor nadie esperaba que estuvieran, ¿no? Pero que a lo mejor son quienes pueden hacer estos quiebres en esta institucionalidad tan poco favorable, ¿no? a lo que entendemos como nuestros idearios de derecho. Así que, bueno, voy a dejar acá, en todo caso, si después podemos seguir comentando otras cuestiones. No quiero quitar más tiempo. Así que, bueno, gracias. Y un gusto, compañeros, otra vez Claudia, Georgina, Gabriela, y bueno, ahora María Rosa. Bueno, gracias Paula por tu intervención. Sí, la verdad es que un poco te invitamos porque creemos en la existencia de esa masa invisibilizada de gente dentro del Poder Judicial que no está de acuerdo con el discurso hegemónico ni con la práctica hegemónica.
Pero bueno, por eso me parece que lo que decís, tu testimonio también es importante en ese sentido. Bueno, pasamos a un agradecimiento a Marcelo Martín, que es el referente de la Comuna 1 de la Corriente de la Militancia y trabajador de la Defensoría del Pueblo de Cava, que está presente acompañándonos. También está presente nuestra referenta Vicky Freire. Y bueno, pasamos a la última de las panelistas, que es María Rosa Muñoz, que es legisladora porteña por el Frente de Todos y vicepresidenta segunda de la legislatura y referenta del nuevo espacio de participación. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias por la invitación. Realmente un lujo. Como por ahí me siguieron, hice un recorrido entre que empezó la charla hasta este momento. Había tomado nota, especialmente de las primeras intervenciones. Tengo que decir que coincido casi en su totalidad con toda la exposición que hizo Gabriela al inicio. Pero todo fue enriqueciendo, muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero que me parece que son muy útiles a la hora de discutir y de reflexionar. No me cierro a un pensamiento diferente al mío, al contrario, creo que eso potencia y enriquece el desarrollo de las políticas públicas. Y había tomado mucha nota y en el camino perdí esos papeles. Así que mi intervención va a ser un poco más reducida de lo que tenía pensado, espero. En líneas generales sí me gustaría rescatar algo que dijo Gabriela al principio, que tiene que ver con la construcción de sentido y que creo que es lo más importante en lo que nosotros tenemos que trabajar si tenemos la aspiración de en algún momento ser gobierno en la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque no solamente tiene que ver con una justicia elitista y la falta de acceso a la justicia para los sectores más débiles de la ciudad de Buenos Aires, sino que en el camino de nuestra fuerza de garantizar estos derechos, también sabemos que la mayor garantía para que estos derechos se hagan realidad es finalmente hacernos o llegar a gobernar la ciudad de Buenos Aires, hacernos del poder ejecutivo de la ciudad. Una ciudad que está compartimentada, que está gobernada hace 12 años por el macrismo, y como bien dijeron los compañeros, no es algo que viene de hace 12 años, hay una construcción elitista y un pensamiento elitista, y un disfrute del elitismo, ¿sí? Y se ha hecho una composición cultural de esto, de sentirse diferente, y que esta diferencia no es peyorativa, no es ser diferente porque soy negro, ¿sí? Soy diferente porque soy mejor, porque pertenezco a un club selecto de los, como le gusta decir al PRO, de los que se hacen a sí mismos, de los emprendedoristas, los que no reconocen que lo que tienen, lo tienen porque vienen de generaciones de privilegios y están situados en un lugar diferente, que realmente el gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y en los 4 años que tuvo la Nación, se encargó de esta construcción de sentido, donde el que tiene mucho lo tiene, no a expensas de los que tienen menos, sino por su propio esfuerzo, por su trabajo, por su dedicación, y hay un disvalor en el pobre, en el que tiene menos, en el que está en la informalidad, porque quiere, no porque nació en la pobreza, no tuvo los recursos ni las herramientas necesarias, y hubo un Estado que de alguna forma no estuvo presente para garantizarle esa posibilidad de avanzar, de igualarse con otro que ha tenido más recursos y más ventajas. Esto como una introducción, que me parece que tenemos que trabajar en esto, que no hemos logrado un discurso único para trabajar en esta construcción de sentido, que nuestra fuerza, más allá de los nombres que ha tenido en el paso del tiempo, nunca logró establecer un discurso único para disputar esta construcción de sentido. Y la derecha sí tiene esa posibilidad, esa facilidad. Yo siempre digo que porque no tiene convicciones fuertes o no tiene una ideología que no le permita
decir algo en lo que no cree, ¿sí? Al contrario, mucha de esta construcción de sentido está hecha en base a mentiras que se saben mentiras. No sé si se entiende. Digo, no hay prejuicio, no hay moral, de alguna forma, en pensar una construcción aspiracional que se entiende que es el discurso correcto, no importa a expensas de qué. Creo que de alguna forma nosotros lo hemos visto en el medio de esta pandemia, y el primer rompimiento de la cuarentena, que fue netamente político, encontraron un espacio donde no había ningún sector que aprovechara la política anticuarentena y se metieron. Y se metieron solamente por un cálculo político, o con un cálculo de ganancia política. ¿Cuál es el problema hoy? ¿Y cuál ha sido el problema siempre? Que el costo de este cálculo político se da en vidas. No es un cálculo que no tiene ningún tipo de consecuencias sobre la población. Hoy que estamos en medio de una pandemia, hacer política anticuarentena y llamar a la gente para que se junte sin barbijo, en el medio del obelisco, sin guardar la distancia, es casi criminal. Digo, y han demostrado en la ciudad de Buenos Aires bastante desapego por algunas cuestiones de cuidado. Ya lo dijeron los compañeros, especialmente lo que es el sector informal, el sector que está más debilitado frente a las reglas, a la construcción de las leyes, al accionar de la justicia, al accionar policial también. Alguna de las compañeras decía, y creo que con mucho sentido, que se hace como una avanzada desde el sector policial. También podríamos pensar en ese sentido que se lo asimila a la misma clase social, ¿sí? Porque en general los componentes de la fuerza de seguridad también vienen de sectores desfavorecidos, de baja calificación, con generaciones anteriores que no han tenido acceso a la educación, a la vivienda, a un trabajo formal, y después, como que el Estado, desde el Poder Judicial, no se hace cargo, y esas causas no se continúan. Por un lado es así, y por el otro lado también está la habilitación del sueldo extra de las fuerzas policiales, ¿sí? Esto es como un círculo vicioso, no virtuoso. Sí me gustaría destacar en este punto, y lo han hecho otros compañeros, el rol de la defensa dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Mi oficina particularmente, y siempre está a disposición de cualquier legislador o legisladora, nosotros trabajamos en forma muy estrecha con la defensa en la Ciudad de Buenos Aires, que, como dijeron los compañeros, tiene componentes no solamente muy sensibles, sino que caminan todo el día el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en los sectores más vulnerables. Hemos caminado casi todas las villas de la ciudad y siempre están a tiro de cualquier requerimiento que nosotros hacemos, desde intervenciones sumarias hasta ir a ver y sacar fotos de algún incidente que nos han reportado, alguna violación de derechos, alguna irregularidad. Cualquiera de los defensores adjuntos, el mismo defensor general, siempre ha estado disponible. Hay un montón de producción aparte de escritos que hacen a la defensa de los derechos de los más vulnerables y los más vulnerados. Desde la legislatura, obviamente, combatimos todas las reformas que se dieron del Código Contravencional, con escaso éxito, por no decir casi nulo, porque la mayor cantidad de reformas se hicieron cuando el macrismo tenía una mayoría especial absoluta, hasta el punto de que crearon una nueva figura contravencional, que fue el del trapito. El trapito no estaba contemplado dentro del código, y bueno, crearon esa figura impidiendo la labor de la persona que está en una esquina para limpiarte el parabrisas, incluso si no te cobrara.
incluso si no requiriera una donación de dinero de parte tuya sin establecer una tarifa. Hasta ese grado, que sí me parece que esto tiene que ver con la construcción del discurso. Claramente uno no, el que ejerce o el que va a cometer un delito en la esquina de la ciudad de Buenos Aires, haciéndose pasar por trapito, está usando una figura para cometer un delito de oportunidad, claramente. Entonces, el oficialismo sabe que a través de la creación de esta figura y estableciendo sanciones, no va a terminar con esa figura delictiva, con esa persona que usa la actividad del trapito para cometer un delito. Sí lo hace como respuesta a la población, a su electorado. Me estoy encargando de este tema. Lo estoy haciendo de esta manera. Hicieron lo mismo con los motochorros, estableciendo una ley especial que no solamente no bajó específicamente esa actividad delictiva con esa modalidad, sino que fue el único delito que subió en la ciudad de Buenos Aires después de implementada la ley. Sigo creyendo que es parte de la construcción del discurso y de esta creación de sentido, que evidentemente le ha dado resultado en todos estos años en la ciudad. Por eso a mí me parece que nosotros tenemos que pensar otras maneras. Sí coincido profundamente en que la manera es el involucramiento, no solamente del Poder Judicial en el conocimiento de la vida cotidiana, de los pesares, de las desigualdades, de las injusticias, de los incumplimientos del propio Estado y del propio Poder Judicial. Es necesario que salgan a recorrer el territorio, sino también que tenemos que generar instancias donde los vecinos y las vecinas de la ciudad de Buenos Aires se involucren en la cosa pública. Eso a mí me parece muy importante, es algo en lo que yo vengo trabajando desde prácticamente haber asumido en mi primer mandato, hace 6 años. Creo que es un camino de doble vía, que las dos cosas son absolutamente necesarias. Para lo primero pensamos algunas herramientas que no son absolutamente suficientes, pero sí necesarias. En principio planteamos la creación de la justicia vecinal en un camino parecido a lo que decía Gabriela al principio, esta creación de ciudades judiciales descentralizadas. Obviamente el Poder Judicial, al tener esta concepción y este origen elitista, no quiere la descentralización, horroriza la descentralización, como no quieren los funcionarios judiciales nacionales pasar a ser funcionarios judiciales locales. Tiene que ver con esta construcción de la élite. Pero nosotros pensamos que es una de las formas, incluso cuando se creó el fuero, el nuevo de usuarios y consumidores, también lo pensamos desde ese lugar. Siempre nos parece, por lo menos esta es la concepción del equipo que trabaja conmigo, que es preferible avanzar en pasos pequeños que antes que no hacer nada. Entonces pensamos esto de los fueros vecinales, de la justicia vecinal, y también sería muy importante, y estamos avanzando en la discusión, en la construcción del juicio por jurados. Es otra forma de involucrar a la sociedad de la ciudad de Buenos Aires en la cosa pública, y en los casos contravencionales y de faltas, ¿sí? Que son diarios en la ciudad de Buenos Aires, que no son delitos ostentosos, pero que evidencian el grado de desigualdad y de injusticia en el que está sumido una gran parte de la población de la ciudad de Buenos Aires, que la mayoría no ve, un poco porque elige no ver en una situación bastante hipócrita, y en el otro porque le está vedado, digamos. Hay un blindaje mediático del gobierno del PRO que hace que muchas de las cosas que pasan en la ciudad de Buenos Aires no salgan en los medios, especialmente en esta situación donde todos, o la mayoría, los que pueden están en casa, están en cuarentena, que
que se ha visibilizado en forma dramática cuando explotó la Villa 31 con la pandemia, con el COVID-19. Y ahí salió el Gobierno Nacional al rescate y puso el programa Detectar, al que la ciudad se plegó con posterioridad. Se me ocurre como más reciente, más acá, las 6.500 computadoras del Ministerio de Educación de la Nación para salvar al distrito más rico del país de tener que comprar 6.500 computadoras. Es una contradicción, también es algo que señaló Gabriela. A nosotros como legisladores, obviamente, que nos pensamos en un país federal, que acordamos profundamente, que dimos la pelea en la legislatura, en la anterior sesión, clarificando el tema de la coparticipación, de la quita del punto por parte de la nación, entendiendo que vivimos en el distrito más rico del país, que no está siendo solidario con el resto de las provincias, que muchas están sumidas en la pobreza. Nos da como cierta cosa, cierta vergüenza, pedirle al gobierno nacional auxilio para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, sabiendo que la ciudad de Buenos Aires tiene el presupuesto necesario y más que suficiente para hacer frente a resolver el tema de las vacantes en las escuelas, para resolver la profesionalización y el ingreso a las carreras de los enfermeros, de los médicos residentes. Tiene otras prioridades. Y ha construido un imaginario en la mayoría de los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires que indican que esas prioridades son las correctas y que las nuestras no. Las nuestras como representantes del Frente de Todos, pero en profundidad, digamos, los que queremos representar los intereses de los que menos tienen, de los más débiles, de los excluidos, de los olvidados. El único compañero varón que hizo uso de la palabra, contaba su experiencia de vida, que es la experiencia de vida de muchos porteños y porteñas. Sigue existiendo el patronato de liberados en la ciudad de Buenos Aires y nadie lo tiene en cuenta porque no funciona. Y es imposible pensar una política de inclusión si vos no tenés pensado qué pasa después que saliste de la cárcel. Una cárcel que no te brindó ninguna otra cosa más que humillación, encierro claramente, y que te coarta para posteriormente volver a reintegrarte, ¿sí? A una vida nueva, pensarte en un esquema nuevo, porque te genera un estigma, porque eso queda registrado, porque tenés una imposibilidad de tener un trabajo. El primer inhabilitador del acceso a un trabajo formal para los liberados es el propio Estado, que es el que debería garantizar el reingreso a la sociedad de esa persona que pasó por esa experiencia. Desde ahí hay que pensar un montón de cosas, y no es solamente el Estado de la ciudad. Ahí hay que repensar para qué está el Estado en el caso de los liberados. No me quiero meter porque no es mi expertise y entiendo que hay muchos compañeros y compañeras que saben muchísimo de la materia, que tiene que ver con todo el rol de la cárcel en este sistema punitivista, ¿no? Quiero solamente intervenir respecto a lo que él se refirió, que tiene que ver con qué viene después. Y lo que viene después es peor. Es peor porque el Estado mismo te está estigmatizando y el Estado mismo te cierra puertas cuando en realidad debería ser un facilitador. Si ya falló en toda la parte anterior, ¿sí? Falló en el acceso a derechos previo a que cometieras el delito. Falló con posterioridad cuando la cárcel no cumplió la función que debería cumplir, por lo menos en la parte de la liberación no debería ser restrictivo.
no debería ser restrictivo, sino propositivo. Hay que buscarle una funcionalidad nueva al patronato, pero en primera medida el Estado tiene que de alguna forma ser un empleador de este sistema. Como de hecho lo viene siendo, y lo estamos viendo ahora en nuestro gobierno, de un montón de dificultades para acceder a un trabajo formal, y también son cosas que estamos trabajando dentro de la legislatura. Yo tenía un montón de cosas más anotadas, pero me parece eso. Quiero resaltar que tenemos que trabajar en la creación de sentido, que para eso es necesario involucrar a la justicia, generar esta empatía de la que hablaba Gabriela, de los que se encargan de la administración de justicia con sus administrados, y fundamentalmente involucrar a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires en la cosa pública, no solamente a través de la relación con la administración de justicia, con los comuneros, por ejemplo, que es un trabajo que también tratamos de darnos hace bastantes años también, a través de los consejos consultivos, crear el sentido de comunidad, que es justamente lo contrario que viene construyendo el PRO desde estos 12 años en la Ciudad de Buenos Aires y los 4 años que le tocó ser gobierno nacional. No al individualismo, sí a la construcción colectiva. Me parece que uno puede tener un discurso, ¿sí?, de construcción colectiva, y lo que hay que tener son acciones de construcción colectiva. Vos podés involucrar a un vecino o a una vecina que no tiene ganas de involucrarse, llamándolo a ser jurado, por ejemplo, como una primera experiencia. Me parece que nuestro rol es ese, pensar mecanismos y esquemas que hagan que la gente necesariamente tenga que involucrarse en la cosa pública. Muchas gracias. Muchas gracias, María Rosa. Importantísimo tu aporte, y ahí como fuimos advirtiendo en el chat, los invitamos y las invitamos a que dejen algunas preguntas para los panelistas. Acá hay una primera pregunta que le hacen a Claudio, que dice: ¿cuáles son las demandas concretas que surgen desde Liberades para generar trabajo y condiciones postpenitenciarias dignas en la ciudad de Buenos Aires particularmente, Clau? Nada, compromiso de la política. Una vez que se comprometa la política, las políticas postpenitenciarias seguramente van a funcionar, que se haga algún proyecto que se presente tanto en la legislatura como en el Senado, van a garantizar derechos y condiciones laborales para los compañeros y las compañeras. Lo que pasa es que la política no quiere. Así de simple. Tienen miedo. Esa es la realidad. No se la juegan. Hay una negación, era lo que decía yo. Es como de ahí, de casualidad, che, apoyamos, miramos, pero no hay voluntad. Es real. Nosotros conocemos cómo funciona la estructura de la justicia. Yo tuve la posibilidad dentro de la cárcel de estudiar. Creo que me faltan 11, 12 materias para recibirme de abogado, pero no lo quise seguir haciendo porque no me gusta la carrera. Lo hice adentro para defenderme porque pensé que no salía nunca más. Pero la realidad es que no hay voluntad política, y acá se cocina todo ahí arriba. Nosotros podemos traccionar y podemos, ni siquiera tenemos que demostrar, los convertimos en trabajadores. Esa es la realidad. Un montón de hace 7 años atrás había 2 cooperativas en toda la geografía de la Argentina. 2 cooperativas. Hoy hay 35 compañeros y compañeras, 35 cooperativas hay, organizados por los compañeros de la economía popular. Si la política no puede ver eso, que 400 personas, porque yo me pongo de esta manera porque soy muy pasional. Digo, si lo organizamos hace 7 años atrás,
y construimos 30 y pico cooperativas y los convertimos en trabajadores. ¿Por qué no se mira eso? ¿Por qué no se ve eso? Que 400 personas, y más todavía aún, se convirtieron en trabajadores y no volvieron más a la cárcel. No volvieron más a delinquir, no le robaron a ninguno de ustedes, no le robaron al vecino, no le robaron al de la otra cuadra, no le robaron a uno de la barriga, no le robaron a nadie. Digo, se convirtieron en trabajadores. ¿Por qué la política tiene una, para mí es moral, a término personal? Es como, bueno, che, está bien, te convertiste en trabajador. Para mí hay algo de la moral ahí, que por eso es la negación, porque nosotros no podemos creer que si de esta forma, organizándose en trabajadores, armamos las cooperativas, y los invito a todos, algunos ya nos conocemos hace un montón de años, pero a los que no los conocen, hace 7 años atrás, nosotros éramos 2 en la cooperativa, y 4 compañeros que pusieron la firma para armar la cooperativa. Hoy somos 25 compañeros liberados, que no volvimos más a la cárcel, y así hay un montón de ejemplos. Digo, ¿por qué la política no lo puede ver? ¿Por qué no lo ve? ¿Por qué no apoya esto? Nosotros desde el Movimiento Trabajador Excluido presentamos unos proyectos al Estado que son polos de inclusión, donde los compañeros tienen formación, donde los compañeros pueden estar cargados con un salario social complementario y desarrollar una tarea en estos polos. Y de ahí, si no le gusta lo textil, se puede ir a uno de reciclado, a uno de construcción, a las distintas cooperativas. Pero vos vais y se lo presentás al Estado. No sé, la verdad, sigo diciendo, es una negación, es moral. Por eso recalco que la batalla es cultural. La batalla es cultural. Y no creo que sea nada más de un sector de la política o de un partido ideológico de la política. Creo que algunos compañeros y compañeras compran lo de la derecha. Si no, fijémonos, no voy a dar tal nombre y no voy a decir lo que dicen algunos funcionarios en relación a dónde tienen que estar las personas. Es triste, pero hay una negación. Y la verdad que si pensamos que cada gobierno que viene pone más policía, parece Foucault, que pone más policía, que lo que le hace... Nosotros entendemos que el ciudadano que los vota a los políticos, entendemos que quiere el policía en la esquina, que quiere que todo esté controlado en el barrio, que como decía la compañera Orellana, que no esté prostituyéndose en la puerta de la casa, que no le roben el celular. Nosotros entendemos todo, pero digo, ¿por qué no probamos alguna vez, siguiendo la palabra de la compañera Orellana, que no sea punitivo? ¿Por qué si 400 personas, lo decía Zafa, cuando la otra vez conversábamos allá en Lanús, el colmo de los colmos, lo es preso organizado, me decía. Lo decía a modo de metáfora, pero digo, ¿por qué no probamos de otra forma? ¿Por qué no aprobamos de otra forma? Es la política la que tiene que dar el paso, la política y la justicia. Es así, nosotros acompañamos, pero bueno, no hay voluntad. Y ahora estamos con un gobierno popular y nacional. Soy un soñador. Quiero creer que esto va a cambiar. Porque la verdad que si no, compañero, cuando termine dentro de 4 años y por ahí se pueda volver a ganar las elecciones desde el campo nacional y popular, yo no quiero pensar cómo van a estar las cárceles, sinceramente, porque si con Vidal las cárceles de la provincia y las federales aumentaron, y si lo tenés a Berni en la provincia, así que imagínate cómo va a terminar todo. Así que el compromiso es de la política, el compromiso es de la política. Yo lo escuché al compañero Juan Graboy la otra vez, Claudio, se cocina todo allá en el castillo, allá arriba, dice. Nosotros los podemos repelear, todos, dice, pero nosotros tenemos que traccionar. Pero la política decide, porque tiene que ser, hay que empezar a pensar acá en la ciudad de Buenos Aires cómo presentamos un proyecto en la legislatura para que los compañeros cuando salgan y las compañeras tengan un laburo o tengan acceso. Hay compañeros que salen de la cárcel, no tienen dónde mierda ir, pero de verdad no tienen dónde ir, ni ese mismo día. Porque si eran pobres cuando entraron a la cárcel y tenían la familia desarmada cuando entraron a la cárcel, cuando salieron después de 5 o 6 años, están peores. Y todos los compañeros están atravesados por las drogas, le hace falta asistencia psicológica, le hace un montón de cosas que traen aparejadas.
y no tienen ni vivienda, algunos no tienen ni qué ponerse. Y algún funcionario me decía una vez, no, Claudio, lo de la SUBE no pasa, eso no es importante. Sí, hasta la SUBE, si no tienen cómo viajar. Están, nada, eso, compañero, la política tiene que dar un paso, ahí vamos a cambiar culturalmente, porque la verdad, y con lo que pasa con la compañera Orellana, con el tema de la ley esa que mostraba de la calle, eso, bueno, la contravención, es por el espacio, es por la tierra, es por donde se para ella, es por donde se paran los compañeros, es por el espacio. La contravención es por el espacio, la modificación de esa mierda es por el espacio, para que no esté, yo soy el dueño de la casa, para que no esté ella en la puerta de mi casa. Entonces, si está también el negro vendiendo en la puerta de mi casa, no, sacalo. Bueno, la política tiene que hacer esos cambios. Nosotros podemos empujar. Vale. Perdón, ahí tenemos Sí. otra pregunta para Gaby, que justo se tiene que ir, así que le dejamos antes de que se vaya esta pregunta, que dice, ¿de qué manera proyectan y qué articulaciones creen necesarias para que se desarrolle en la ciudad esas políticas públicas que promuevan una agenda de inclusión para las liberades? Sofi, repetime la primera parte de la pregunta. La primera parte, repetime. Dice, ¿de qué manera proyectan y qué articulaciones creen necesarias para que se desarrollen en la ciudad las políticas públicas que promuevan una agenda de inclusión para las liberades? Primero hay que ser precisos y justos en que los detenidos de la ciudad de Buenos Aires en delitos que exceden las competencias penales de la justicia de la ciudad de Buenos Aires atraviesan su experiencia carcelaria en el sistema del Servicio Penitenciario Federal, lo que depende del Estado Nacional, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Eso para ser claros, ¿no? Entonces, hay personas que pueden vivir y haber desarrollado su vida en condiciones de vulnerabilidad en materia social, económica, habitacional y sanitaria que derivaron en una situación que los topó en un conflicto con la ley penal que excede las competencias de la justicia y de la ciudad, aún habiendo desarrollado su vida en la ciudad. Entonces pasan la experiencia carcelaria en un circuito que depende de una política pública del Estado Nacional, que es lo que fija la ley en relación a la ejecución de la pena, en donde el único derecho del que está privado un condenado es de la libertad. Porque en concreto, la Constitución establece que el único derecho del que está privado una persona condenada penalmente y encarcelada en el Servicio Penitenciario Federal o los provinciales es de la libertad. Pero después a un detenido le rigen todos los demás derechos y obligaciones de la Constitución Nacional. En general, sabemos que hay tal debate de lo electoral, no, pero digo, los derechos humanos fundamentales siguen rigiendo adentro de la cárcel y la única privación es la libertad. Sabemos que en el hecho suceden otras privaciones estando preso, ¿no? Pero en términos de la fijación normativa, el derecho privado es el de la libertad. Bueno, salís, ¿no? Salís, volvés, tocás la puerta de tu casa, que queda en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué hacemos? Hola, llegué, tal vez los que creían que te estaban esperando no te esperan, tal vez tu casa ya no es más tu casa, tu laburo está buscando, bueno, la realidad que conoce bien Claudio. Bueno, yo creo que ahí aparece la pregunta de cuál es la responsabilidad de la política pública de la ciudad de Buenos Aires de esa persona que vuelve a vivir a la ciudad, que es donde vivía antes, o un liberado que elige vivir en la ciudad, aunque no haya vivido antes de su experiencia carcelaria. Bueno, ahí aparece la política pública de la ciudad, ¿no? Y claramente el dispositivo del patronato del que habla María Rosa, ¿no? Bueno, entonces ahí lo que hay que hacer es fortalecer el dispositivo del patronato articulado con las políticas públicas sociales fundamentales de la ciudad de Buenos Aires, en materia obviamente habitacional, en materia de la seguridad social, articulado con los organismos nacionales. Digamos que yo creo que sí se puede construir en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires una intersección institucional sólida entre las políticas públicas de la ciudad
las nacionales en materia de reinserción social, porque ahí también juega la responsabilidad del Estado Nacional en materia de reinserción social, porque eso no es materia específica de la Ciudad de Buenos Aires, y yo creo que ahí también tiene que haber, tenemos que poder informarle al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires que hay una persona que ha sido liberada, que vuelve a vivir en la ciudad y que hay que prestar especial atención en relación a la protección de sus derechos y a reducir situaciones de criminalización y estigmatización que pueda sufrir esa persona. El Poder Judicial siempre tiene que estar enterado, digamos, de las condiciones previas de vulnerabilidad de una persona que se puede topar otra vez con el conflicto con la ley contravencional, con la ley penal, que está dentro de la órbita de la ciudad y que está por fuera de la órbita de la ciudad. Yo creo que hay que reconstruir las políticas de reinserción social de la ciudad con fuerza, revitalizar el patronato y que eso esté articulado con las políticas públicas de la ciudad y las nacionales. Creo que la estrategia para ese sector de la población, con ex condenados, liberados, que vuelven a vivir a la ciudad, tiene que ser esa. Pero bueno, eso requiere, obviamente, de esta articulación institucional fina y no de estar viendo a ver dónde buscar, dónde pecheás un recurso cuando salís de estar preso. Creo en eso y creo que eso se tiene que institucionalizar. Bien, gracias Gaby y también gracias por tu participación, tus aportes. Me tengo que ir, perdonen compañeros, tengo que ir a ver a mi hijo un segundo. Soy sincera. Gracias Gaby. Ahora dejamos una pregunta más que hicieron en el chat, que es para Paula y Georgina, que dice: ¿qué lugares del Estado consideran que están más preparados para responder a las demandas de las mujeres de la clase popular? Georgina, ¿querés la pregunta? ¿Querés responder vos, Georgina? ¿Está Georgina? Hola. Ahí está Georgina. Acá estoy. Bueno, si me podías repetir la pregunta, igual era, ¿no? ¿Qué lugares del Estado creemos nosotras? Capacitados para responder a las demandas de las mujeres de las clases populares. Mira, la verdad que nosotras, se ve medio oscuro, ¿no? Pero la verdad que no queremos que tenga que haber un lugar capacitado, uno solo, sino que la política feminista popular tiene que ser transversal, tiene que atravesar a todos los ministerios, a todas las instituciones estatales, y no creo que esa política de inclusión, de tener una mirada de apertura, escuchar las demandas de las mujeres lesbianas, travestis y trans de los sectores populares, tengan que ser escuchadas con capacitaciones. No es como, siempre hacemos la misma pregunta nosotras: ¿hasta cuándo se van a capacitar? ¿No? ¿Cuántas leyes hay de capacitación? O sea, ¿hasta cuándo se van a seguir capacitando cuando a veces la respuesta y la demanda que tiene el Estado no es justamente los tiempos que tenemos las mujeres lesbianas, travestis y trans? Entonces apostamos a que la política feminista popular sea transversal, que no haya un ministerio específico donde nos vayamos a llevar nuestras demandas, sino que sea transversal, que atraviese a todos los estados, a todos los ministerios y a todos los municipios. Bien, gracias Georgina. Y bueno, creo que tenemos, no sé si Pau, ¿querés agregar algo más? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que señala Georgina. Lo peor que nos podría pasar es la identificación de las causas. Así que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, gracias. Y tenemos una última pregunta que no va direccionada para nadie en particular, pero no sé quién quiere recoger el guante, que tiene que ver con, bueno, que explicaron muy bien el presupuesto de la ciudad, que es bastante alto,
pero falla en su distribución, porque tienen otras prioridades alejadas de los sectores populares. ¿Existe la posibilidad de ir pensando en un presupuesto participativo para que los vecinos tomen intervención sobre este presupuesto y puedan decidir cómo asignar este presupuesto? Bueno, yo ahí respondí en el chat, porque está en la Constitución y está en la Ley 1777, que es la Ley de Comunas, y el gobierno la incumple. Y en ese sentido también tuvimos iniciativas importantes desde la legislatura, donde el Tribunal Superior nos acompañó. Si no nos hubiera acompañado hubiera sido imposible, cuando en función de darle cumplimiento a la ley para visibilizar la existencia de los comuneros y la función de los comuneros en esta descentralización que nos parece tan importante para la política de cercanía y el involucramiento de los vecinos en la cosa pública, presentamos junto y avalando a la Comuna 9, a la Junta Comunal 9, la posibilidad de utilizar uno de los institutos de democracia semidirecta que tiene la ciudad de Buenos Aires para ponerle nombre a la comuna. Esto fue habilitado por el Tribunal Superior de Justicia y creo que fue, corregime Paula si no me equivoco, en la elección del 2015, que se votó, fue 2015 me parece, jefe de gobierno. En simultáneo también se eligió el nombre de la Comuna 9 por iniciativa popular a través de la consulta popular, promocionado por la Junta Comunal, y se eligió el nombre de Lisandro de la Torre. Obviamente, para nosotros no es una política fundamental elegir el nombre de una comuna, pero sí queríamos hacer visible a la población de la ciudad de Buenos Aires de que existen herramientas de democracia semidirecta que cualquier gobierno, en este caso el PRO, podría utilizar para preguntarle a la población qué quiere sobre los temas más importantes que afectan la vida cotidiana. Así como se usó para nominar a lo que en ese momento era la Comuna 9, podría usarse, por ejemplo, para preguntarle a los vecinos de la ciudad si les parece que la asignación presupuestaria para construir, no sé, el Paseo del Bajo, es una prioridad para todos los porteños y las porteñas. Se me ocurren un montón de otros ejemplos. En ese sentido, también la construcción del presupuesto participativo sirve para involucrar a la población en la discusión de los recursos y cómo se asignan esos recursos, y también hace visible la institución Junta Comunal, el Consejo Consultivo, y que hay instancias de participación y de decisión. Nosotros creemos que en esta oportunidad, que en este contexto, donde nuestro frente por primera vez tiene dos presidencias de comuna, de la Comuna 4 y la Comuna 8, esto nos permite tener un acceso a información importante y crítica respecto al manejo presupuestario y cómo se definen algunos presupuestos de las comunas, que antes no teníamos porque nunca la oposición había podido presidir ninguna comuna. Esto también nos habilita a otras acciones, por ejemplo, a poder construir ese presupuesto participativo. Esto era algo que veníamos charlando en diciembre, apenas asumieron los compañeros, las compañeras, comuneros, comuneras, y que obviamente se ve ralentizado por la pandemia y por la situación de cuarentena. Como ustedes saben, en la legislatura se votó un presupuesto de emergencia económica por la pandemia, y eso lo termina condicionando todo. Yo creo que de cualquier forma, con un gran esfuerzo de nuestra parte, pero que sería muy interesante e inteligente, empezar a construir con los vecinos de cada una de las comunas estas propuestas de presupuesto participativo, porque es ahí donde se va a ver que las prioridades en la asignación de recursos que hace el gobierno de la ciudad no tienen nada que ver
con las necesidades de los vecinos de cada comuna. Es un trabajo que requiere obviamente mucha militancia, mucho territorio, mucho caminar, mucho esfuerzo, y que obviamente se ve complicado porque hoy no podemos salir así nomás, golpearle la puerta al vecino y que el vecino que está guardando su cuarentena en su casa nos abra alegremente para discutir el presupuesto participativo. Hay que pensar un mecanismo de llegada a cada uno de los vecinos en el medio de este contexto especial, como para ir planteando el tema. Creo que una vez que nosotros logremos hacer llegar a la población este tipo de herramientas de participación, va a ser más visible esta desigualdad en la asignación de recursos que hace el gobierno de la ciudad. Se puede trabajar el presupuesto participativo y lo más probable es que el gobierno de la ciudad se niegue después a tratarlo. Eso es una respuesta política que también para nosotros sería una forma de exponerlos. Bueno, muchas gracias María Rosa. La verdad es que ya nos estamos quedando sin tiempo. Les pido disculpas a todos los que mandaron una preguntita y por ahí no la pudimos hacer. Y sí aprovechar para hacer un pequeño chivo para continuar con estos conversatorios, estas jornadas. El día de mañana vamos a tener 3 conversatorios, uno sobre economía popular y trabajo, el siguiente sobre cultura y otro más sobre ambiente. Y para finalizar, el día sábado, a partir de las 3 de la tarde, un plenario de cierre donde nuestros referentes seguramente retomen varias de las cosas que estuvimos discutiendo a lo largo de estos 3 días. Y van a estar presentes nuestros referentes Ita de Hackman, Juan Grabois, Vicky Freire y Ofe Fernández, así que están todos invitados. Seguramente recibieron el link con todos los conversatorios, así que por ahí mismo pueden entrar a todos. Bueno. Muchas gracias de nuevo por participar, por estar presentes y por seguir discutiendo estos temas que tanto urgen.